Hola, el tema a tratar el día de hoy es la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Es creer que nuestro futuro ya fue trazado por parte de Dios y por lo tanto Dios ya tiene a sus escogidos, quienes se van a salvar y quienes se van a perder. Dentro del cristianismo, respecto a este tema, la iglesia no ha tomado una misma respuesta a nivel general. Unos creen en la predestinación y otros también, pero bajo algunos términos que veremos en la Biblia. Debemos de recordar que la Biblia no se contradice entre sí. Las malas interpretaciones son las que crean confusiones y hacen parecer que la Biblia se contradice, pero esto no es así. La palabra de Dios dice: la suma de tu palabra es verdad. Salmos 119, 160. ¿Esto qué quiere decir o cómo lo podemos aplicar? Debemos buscar todas las citas bíblicas que hablan acerca de la predestinación, leerlas y al final sacar una conclusión donde los versículos no se contradigan entre sí. No se trata de ser calvinista o arminiano, se trata de poder interpretar correctamente todos los versículos para que no se contradigan entre sí, sino que todos se sumen desde una perspectiva correcta. La línea calvinista contra la línea arminiana enseñan estos puntos. Conceptos claves de la predestinación calvinista. Nos habla de una doble predestinación. Calvino creía en la doble predestinación, lo que significa que Dios no solo elige a quien se salvará, sino que también predetermina quién se condenará. Soberanía de Dios. La predestinación calvinista enfatiza la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación y sobre el destino de cada persona. Gracia inmerecida. La salvación, según Calvino, es un regalo gratuito de Dios otorgado a los elegidos y no algo que se pueda ganar a través de buenas obras o méritos personales. Decreto eterno. La predestinación es vista como un decreto eterno de Dios establecido antes de la creación del mundo. Énfasis en la gloria de Dios. La predestinación para Calvino no es un fin en sí misma, sino que sirve para manifestar la gloria de Dios en su misericordia y justicia. Diferencia con el arminianismo. El arminianismo, en contraste con el calvinismo, propone que Dios ofrece la gracia salvadora a todos, pero que la decisión final de aceptar o rechazar esa gracia recae en el individuo a través del libre albedrío. La doctrina calvinista de la predestinación se opone a la idea del libre albedrío humano, ya que sugiere que la voluntad humana está limitada por el pecado y no es capaz de elegir a Dios por sí mismo. Hace muchos años tenía un amigo cristiano que cada que me veía me preguntaba: ¿eres calvinista o arminiano? En aquel tiempo yo desconocía sobre estas posturas de reforma. Yo solamente le decía: no sé qué me estás preguntando. Yo solo sé que soy mexicano y que soy de Cristo. Pero vuelvo a repetir, no se trata de pertenecer a un grupo u otro, sino de entender los contextos para saber que la Biblia no se contradice entre sí. Primeramente vamos a ver los versículos que hablan sobre la correcta predestinación según Dios y de allí poder arrancar hacia los otros versículos. En total veremos 14 versículos que hablan sobre la predestinación de Dios. Versículo número 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En este versículo podemos ver que la predestinación de Dios incluye a toda la gente,
Cristo murió por todo el mundo, no solamente por el globo terráqueo, sino por toda la humanidad. En el original griego esta palabra se define como cosmos, pero el cosmos incluye todos los habitantes, no solo unos cuantos. Eso quiere decir que Jesús no murió solamente por los escogidos, sino para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dentro de la predestinación de Dios está que la salvación sea para todo el mundo, pero es decisión del mundo creer en el Hijo de Dios. Aquí entra lo que es el libre albedrío del mundo. El siguiente versículo dice lo siguiente, versículo número 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En el original griego la palabra mas a todos es josos, que significa tanto, mucho, grande, largo, etc. Este versículo no nos dice que a los que Dios quiera le van a recibir, sino que dice que más a todos los que le recibieron. La decisión es de todos, una decisión personal correspondiente al libre albedrío. Otro versículo dice lo siguiente, versículo 3. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Este versículo nos habla del corazón contrito y humillado. Dios no lo despreciará. Esto corresponde a una decisión personal, no a una elección de Dios, sino de la persona que decida humillar su corazón. Versículo 4. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9. Este versículo nos habla sobre la verdadera predestinación de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene planes y propósitos para cada persona que nace, pero es decisión de cada uno arrepentirse y acercarse a Él. Leyendo y entendiendo los versículos ya antes mencionados nos da una idea de cómo podemos entender los siguientes versículos de una forma sin crear contradicciones. Versículo 5. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. Esta cita bíblica nos puede hacer pensar que no importa lo que hagas, al final Dios va a escoger de entre los llamados. Pero aunque es verdad que Dios va a escoger, depende del libre albedrío de los llamados, de quienes quieran ir más allá para ser escogidos. Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. En este versículo podemos ver quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos. Los llamados son los de la multitud, y los escogidos son los que de su propia voluntad, de su libre albedrío, decidieron subir al monte y seguirlo. Es verdad que Él escoge, pero va a escoger conforme a lo que ve en el corazón de cada quien, y eso ya es algo personal que corresponde al libre albedrío. Si nos ponemos a estudiar la vida de quienes fueron escogidos, nos daremos cuenta que ellos de su propia voluntad querían vivir para Dios y por eso los escogió. Versículo 6. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. En este versículo nos habla que desde el principio del mundo hay un libro llamado el libro de la vida del Cordero, el cual contiene los nombres de quienes son salvos, y los que no aparecen escritos en dicho libro simplemente no son salvos. Basados en este versículo, muchos pudieran llegar a pensar que Dios ya designó antes de la creación del mundo quién se salva y quién se pierde, pero esto no es así.
Más bien este versículo nos hace ver un atributo de Dios como lo es la omnisciencia de Dios. Él sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, pero esto no es porque Dios, Él así lo haya decidido. Esto no entra dentro de la soberanía de Dios, sino sobre el libre albedrío. El hecho de que exista un libro escrito con los nombres de quienes son salvos antes de la fundación del mundo nos habla de la omnisciencia de Dios y no de un acto donde Él haya escogido quién se salva y quién se pierde. Versículo número 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, 3 al 4. En realidad escogió a todo el mundo en Él, refiriéndose de estar escogidos en Jesús y no en la fundación del mundo, para que acepte su sacrificio, pero no todo el mundo lo acepta. En esto consiste la predestinación, en que todos podamos acercarnos a Él. Así lo predestinó antes de la fundación del mundo. Versículo 8. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Aquí la palabra presciencia en su raíz etimológica griega significa conocimiento anticipado. En pocas palabras, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ellos, según el conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En este versículo no nos habla de que por el conocimiento de Dios estos hombres fueron escogidos haciendo excepción de personas, porque recordemos que dentro del conocimiento de Dios, la omnisciencia o la presciencia, el conocimiento de Dios anticipado, Dios escogió a estos hombres para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En realidad Dios escogió a todo el mundo para recibir esto. Recordemos que Dios sabe quién se salva y quién se pierde, aunque su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. El hecho de que Dios tenga el conocimiento anticipado de quién se pierde y quién se salva no significa que Él escoja esta decisión que solo pertenece a cada individuo. Versículo 9. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Cuando dice en Él se refiere a Jesús, así que en Jesús tenemos herencia, que es vida eterna, habiendo sido predestinados. Todo el mundo fue predestinado para salvación en Él, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Pues podemos otra vez nombrar 2 de Pedro 3:9. Esto nos habla de la voluntad de Dios, que es pues que todos procedamos al arrepentimiento. Versículo 10. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Este versículo nos habla de la predestinación de Dios, y esta es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esto es su voluntad. En pocas palabras, predestinó a todo el mundo para salvación. El versículo número 11 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Predestinó es igual a que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A todos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. A todos los que le reciben les da la potestad de ser llamados hijos de Dios, según Juan 1:12. Versículo número 12. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 19, 20. Este versículo nos habla de que Cristo ya había sido destinado para cumplir su propósito antes de la fundación del mundo, hablando de la omnisciencia de Dios, al igual que su presciencia. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar, también sabía que la ley iba a fallar, por eso desde antes de la fundación del mundo ya había determinado enviar a su Hijo. Ojo con esto, el hecho de que Dios sepa todas las cosas y que las dispensaciones iban a fallar, no significa que Él hizo que las cosas fallaran o que haya determinado quién se salva o quién se pierde. Él no determina eso, aunque Él sabe todas las cosas. Una cosa es saber todas las cosas y otra es obligar a cada persona para que se salve o se pierda. Versículo número 13. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. Este versículo a veces se quiere usar como argumento de predestinación, como que Dios en su soberanía hace excepción de personas y mostrará misericordia del que Él quiera y se compadecerá de quien Él quiera. Esto es verdad, pero sin dejar afuera el salmo ya antes mencionado sobre los sacrificios de Dios. Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. En pocas palabras, Dios es soberano y mostrará misericordia de quien Él quiera y se compadecerá de quien Él quiera, pero al corazón contrito y humillado no desprecia. Dios sabe a quién da oportunidad y a quién no. Él sabe todas las cosas, quién se arrepiente de corazón y quién no, pero volvemos al mismo punto. Todo depende del libre albedrío del hombre, si Dios mostrará misericordia con él o no. Versículo número 14. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El hecho de que Dios sepa todas las cosas, incluyendo quién se salva y quién se pierde, le dio palabra profética a David para que escribiera en un salmo sobre lo que iba a hacer Judas. Pero esto no significa que Judas fuera obligado por parte de Dios a entregar a Jesús. Esto lo hizo Judas a través de su libre albedrío. Inclusive cuando él pregunta a Jesús: ¿acaso seré yo, maestro, el que te ha de entregar? Jesús, que es Dios y sabe todas las cosas, le dijo: tú lo has dicho. No lo dijo en forma imperativa, sino de forma profética. El libre albedrío de Judas se hizo notorio. Por último, para concluir, Dios sabe quién se salva y quién se pierde sin intervenir en su libre albedrío. Creer que Dios escoge quién se salva y quién se pierde, estaríamos hablando de un Dios que hace acepción de personas, y la Biblia dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. La salvación está al alcance de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere ser salvo. Dios tiene la omnisciencia y la presciencia de esto,
pero no significa que Él escoja quién se salva o quién se pierde. Por tu atención, muchas gracias. Espero que este video les sea de gran bendición y ayuda espiritual.